Efectivamente, por gentileza del Gobierno de Canarias, tenemos este ratito con ustedes para hablar de hábitos de alimentación saludable. Y hemos reclamado la atención, la presencia en nuestros estudios de un experto en ello. Fabio Diez es nutricionista. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos a ti. Un placer estar aquí. Oye, vamos a hablar de nutrición saludable, que es para lo que estamos, y se me ocurre preguntarte por un término que de repente no he oído nunca y de repente leo y escucho en muchos sitios: los superalimentos. Sí, es un poco lo que está de moda ahora, ¿no? Sabemos que la industria utiliza el marketing continuamente para vendernos cosas, pero sería interesante definir un poquito qué es un superalimento, ¿no? Sabemos que hay nutrientes. Los nutrientes son sustancias que si nuestro cuerpo no las tiene, pues nuestro cuerpo enferma. Entre esos nutrientes pues tenemos hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y el agua, ¿no? Los superalimentos tienen una composición, podríamos decir, ideal, que aporta una cantidad adecuada tanto de carbohidratos, proteínas y grasas, y además un conjunto de vitaminas que hacen que ese alimento sea algo especial, que sea completo, ¿no? Entiendo por lo que me dices que, como resumen, podríamos decir que un superalimento es algo que aporta mucho y bueno con una ingesta. Sí, que no es necesario mezclarlo. Vale. Como, por ejemplo, muchas veces las legumbres se mezclan con arroz para complementar el perfil de proteínas que tiene, ¿no? El perfil nutricional. Entonces es mucho mejor comer las legumbres mezcladas con arroz que por separado. Claro. En el caso de un superalimento no haría falta, porque el superalimento por sí solo, digamos, cumpliría y tendría todo este pool, por ejemplo, de aminoácidos y los perfiles de ácidos grasos y vitaminas que nosotros necesitamos. ¿Ejemplos de superalimentos? ¿Un yogur, por ejemplo? No, la quinoa, por ejemplo. ¿La quinoa? La quinoa, sí, vale. quinoa. Sí, que es una semilla. Exacto. ¿Algún otro? Pues en general es lo que va marcando la industria, ¿no? Yo en lugar de centrarme en lo que es un superalimento, pues es mejor armar, digamos, una comida que esté complementada, como puede ser lo que te comentaba antes, mezclar legumbres con arroz, y eso por sí solo va a ser un superalimento, ¿no? Vale, entendido. Lo que suele pasar es que cuando entra de moda un término como superalimento, cuando vas a comprarlo al súper está carísimo. Claro, entonces muchas veces volvamos a lo tradicional, volvamos a las legumbres con arroz, por ejemplo, y eso es realmente un superalimento. Hablando de modas, algunas que van y vuelven, ¿es nutrición sana o saludable la nutrición de las dietas veganas o vegetarianas? ¿Y cuáles son sus diferencias? ¿Qué son y cuáles son sus diferencias? A ver, en principio yo no soy partidario de una dieta vegetariana estricta. Yo considero que necesitamos cierto aporte de proteína de origen animal. Es verdad que en los últimos años, al ponerse de moda todo esto, a haber una corriente muy fuerte, más que nada enfocada por un lado por lo que es la protección de los animales, por otro lado buscando lo que es una dieta alcalina, evitando la acidez que puede producir la proteína animal, se ha puesto muy de moda. Hay distintos rangos, digamos, de dieta vegetariana. Hay gente que directamente es vegetariano estricto, donde no introduce ningún alimento de origen animal. Hay otros que permiten los lácteos y el huevo, por ejemplo. Pero como te comentaba antes, yo soy partidario de que al menos 2 o 3 veces en semana necesitamos cierto aporte de proteína animal. ¿No valen los lácteos ni los huevos? Sí, pueden ser como fuente, ¿sí? Pero el perfil de proteínas que tiene los lácteos y los huevos nunca va a ser el mismo al de la carne, por ejemplo. Vale. ¿No? Dentro de esto también hay gente que en lugar de comer carnes rojas, pues evita las carnes rojas, come solamente carnes blancas, pollo, pavo, pescado. Y eso también aporta un plus. Pero ya te digo, en general creo que nuestro organismo está diseñado para comer de todo un poco. Entiendo, Fabio, entiendo, corrígeme si me equivoco, que no siendo algo realmente malo, no es lo mejor desde el punto de vista saludable, al margen de los componentes éticos, una dieta vegana o vegetariana. Desde mi punto de vista y como profesional y debido a mi experiencia, yo no recomiendo una dieta vegetariana estricta, ¿vale? Con perdón de la gente que la sigue, yo la respeto, claro, la respeto, pero no estoy a favor de ese tipo de dietas estrictas. Creo que tiene que haber un intermedio. Ni puede ser todo proteína animal, ni puede ser nada de proteína animal, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Una curiosidad que me afecta especialmente desde el punto de vista personal.
Los perfiles de ingesta de personas distintas pueden llegar a ser muy parecidos. El nivel de calorías, incluso el tipo de alimentos y los horarios en los que lo consumen, también el ejercicio físico o el estilo de vida. Y sin embargo, personas con esa paridad de práctica en la ingesta y en el día a día diario, en la vida diaria, hay algunos que engordan mucho y otros pues no se les nota tanto. Sí, este es un tema que en consulta se ve a diario, ¿no? O sea, mira, mi prima come de todo y está como un palo y yo como nada y estoy como estoy. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de fisiología, la fisiología es una sola. O sea, puede haber muchos autores, pero la fisiología, los libros de fisiología, pues no pueden hablar sino más que de una cosa. Entonces, la fisiología humana es una. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es lo que son el conjunto de reacciones que se producen en nuestro organismo, que conforman toda nuestra fisiología, y otro es cómo tú las gestiones. Para poner algo para que se entienda, ¿no? Todos tenemos el mismo motor, ¿sí? Pero hay motores que consumen más y motores que consumen menos. Y eso viene dado por una carga que tenemos, que es una carga genética. Entonces, esa carga genética que nosotros heredamos es la que condiciona un poco el consumo y cómo gestionemos nosotros, en este caso, por ejemplo, los excesos, por ejemplo, de carbohidratos, ¿no? De absorción rápida. Hay gente que puede comer pasta todos los días y, sin embargo, no sube de peso. Sin embargo, cuando una persona que tiene problemas de peso lo hinchas a carbohidrato y carbohidrato y carbohidrato, como puede ser la pasta, el arroz o el pan, pues tienden a subir. Entonces, esa gestión que se hace a nivel interno, a pesar de que son las reacciones las mismas, pues esa gestión viene por la carga genética que tenemos. Desde luego las diferencias sobre esas similares niveles de ingesta de carbohidratos o de proteínas son evidentes en diferentes tipos y perfiles de personas. Sí. ¿Es posible que tenga que ver también algo el componente genético, la herencia? Hay dos factores. Por un lado está la genética, ¿sí? Que es la que regula un poco, y avanzando un poquito más, introducimos el concepto de epigenética. La epigenética es cómo nosotros podemos modular sin cambiar la codificación, o sea, sin cambiar nuestros genes, cómo nosotros podemos activar o desactivar ciertos genes. ¿Dónde se ha visto esto, que había algún problema? Por ejemplo, en niños que de pequeños, niños gemelos, que se han separado de pequeños y han sido criados por familias de gente obesa y por familias de gente delgada, se ha visto que uno era delgado y otro era obeso, a pesar de tener la misma carga genética. Entonces, eso quiere decir que sí, la genética es un factor importante, pero el entorno condiciona también a que nosotros podamos ser obesos o no. Una cosa es que tú tengas la predisposición a ser obeso, que esa es tu carga genética, y otra cosa que pongas a esa persona en un entorno saludable, ¿sí? En un entorno de gente delgada, por ejemplo, y probablemente esa persona, a pesar de tener todas las papeletas para ser obeso, pues probablemente no lo sea de mayor. Los has mencionado hace unos minutos, me llama mucho también la atención por su definición. ¿Qué son los alimentos alcalinos y qué beneficio aportan a una dieta saludable? El tema de alcalino ya ha venido a raíz de la palabra cáncer, ¿no? Se habla mucho de que el cáncer se desarrolla o se genera por un medio ácido, por una acidez del medio. Entonces, al darse cuenta de esto, pues han empezado a tirar y decir, bueno, a ver, ¿y qué me produce acidez en el organismo? Pues mira, el tabaco produce acidez, el estrés produce acidez, el alcohol produce acidez y la proteína animal también posee cierto grado de acidez. Por eso se han volcado, y ha habido una tendencia muy grande a volcarse a todo lo vegetal, que es más alcalino. Para equilibrar. Para equilibrar. Pero si tú comes, por ejemplo, proteína animal mezclada con ensalada, la acidez de la proteína la estás neutralizando, digamos, con la alcalinidad de los vegetales. Entonces, como te comentaba desde el principio, tiene que haber un equilibrio. Como con las judías y el arroz. Sí, ni todo alcalino ni todo ácido. Equilibrando la dieta, ¿sí? No vas a entrar en acidez. Y de hecho, influye mucho más lo que es, en un tema de acidez, tu estrés, que lo que puede ser la alimentación muchas veces. Casi se nos acaba el tiempo. Te pregunto por otro de los tópicos del presente y del momento. Tanto quienes quieren engordar como quienes quieren adelgazar, quienes están preocupados por su dieta, aseguran que es muy importante comer muchas veces al día. ¿Es cierto? ¿En qué perjudica no hacerlo? ¿Y en qué beneficia hacer al menos 5 comidas diarias? Vamos a empezar por cómo nos perjudica.
O sea, en nuestro cuerpo como todo organismo vivo, quiere sobrevivir. Si tú no le das comida, tu cuerpo entra en modo ahorro, en modo supervivencia. Sí. Eso quiere decir que va a restringir ciertas funciones para poder vivir. Entonces, es la típica persona que dice no como, pero engordo. Porque no comes, tu cuerpo entra en supervivencia, en modo ahorro, y en cuanto comes, tu cuerpo retiene todo lo que comes. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de hacer 5 comidas al día, le estás dando la información a tu cuerpo de que comida no falta. O sea, en modo ahorro no va a entrar. Ahora bien, tienes que ver qué tipo de alimentos le das, porque muchas veces, por ejemplo, a lo mejor comiendo en un tentempié unas lonchas de jamón, tu cuerpo está gastando más energía en procesar esas lonchas de jamón que lo que esas lonchas te aportan. Claro. Porque todo el proceso digestivo es muy costoso. Entonces, el hecho de no comer a lo mejor te hace que gastes menos energía que comiendo un par de lonchas de jamón. Vale. El cuerpo tiene que tener, digamos, aporte constante, sobre todo cuando tú quieres bajar de peso, para mantener unos niveles de azúcar estables, que no haya picos de insulina y de esta manera que no se favorezca lo que es la fabricación de grasa, ¿no? Las dietas extremas, diferentes métodos del más diverso índole, naturaleza, origen, desde las cetónicas hasta las del sirope de arce, casi dejar de comer o casi dejar de comer del todo una cosa para que el cuerpo reaccione. ¿Puedes explicar a quienes nos estén viendo a qué me estoy refiriendo? Porque estoy utilizando a lo mejor un montón de técnicos. No estoy explicando a lo que me refiero. Yeah. Sí que estoy hablando de alimentación, podríamos decir, extrema y absolutamente insana, seguramente. Creo que todos los extremos no son buenos. Sí tiene que haber un equilibrio. El problema surge cuando en consulta viene una persona y quiere bajar lo más rápido posible. Entonces, cuando tú le planteas las distintas posibilidades, dice, mira, estas son las opciones que hay. ¿Vale? A lo mejor podemos bajar, por decir algo, ¿no? 4 kilos en un mes o 4 kilos en 6 meses. Claro. ¿Qué opción eliges? Entonces, todos optan por la opción más rápida. Sí. Al optar por una opción rápida, evidentemente que te tienes que ir a un extremo. Pero ese extremo no es lo mismo si estás bajo control de un profesional que si lo haces por tu cuenta. Porque el extremo implica un montón de cosas asociadas a ese extremo. Por ejemplo, si vamos a hacer una dieta, como tú comentaste, donde entras en cetosis, ¿sí? Donde hay prácticamente un consumo muy bajo de carbohidratos, debes hidratarte. ¿O nulo? No, nulo no, porque necesitamos algo de carbohidrato. Yo normalmente se introduce a través de vegetales, ¿no? Porque los vegetales tienen carbohidrato. Pero evidentemente se quitan todos los de absorción rápida, lo que es pan, harinas, arroz, etc. Cuando haces este tipo de dietas, pues es importantísimo que bebas al menos 2 litros de agua, porque este tipo de dieta genera residuos que deben ser eliminados. Es muy importante que tu cuerpo se mueva, porque en este tipo de dieta suele haber mucho estreñimiento. Sí, claro. Es importante que hagas actividad física moderada, porque si quieres hacer una actividad física intensa, pues tu cuerpo no va a tener suficiente aporte de energía rápida como para que la puedas desarrollar. Y es muy importante que vayas todos los días al baño. Entonces, si no cumples con todos estos requisitos, pues te puedes estar intoxicando con los propios residuos que la dieta genera, ¿no? Fabio, se nos acaba el tiempo, pero me acabas de despertar una curiosidad que seguramente mis compañeros, por políticamente correctos, seguramente te habrán preguntado poco en los medios, pero seguramente las personas que nos están viendo se preguntan por eso como yo. Como esta no es mi sección y estoy aquí de paso, me voy a permitir hacerlo. ¿Cuántas veces ir al baño al día o a la semana es lo correcto para una persona que tiene una dieta saludable y que por tanto está sana? Una vez al día. Es lo mínimo que tenemos que hacer. ¿Como mínimo? Sí, porque hay gente que va en fases, que no evacúa de golpe, ¿no? Sino que va en un par de veces. Pero los alimentos, todo el proceso digestivo, tarda 24 horas aproximadamente en dar toda la vuelta. Desde que ingerimos un alimento hasta que transcurre por el intestino y se elimina, pues suelen pasar 24 horas. Muy bien. Tenemos que pensar que cuanto más tiempo está el alimento en el intestino, más se seca. Y si más se seca, después es más difícil evacuar. Vale. Entonces, porque muchas veces pensamos que el líquido se absorbe en el estómago. No, el líquido se absorbe a nivel intestinal. Entonces, si nosotros extendemos esas 24 horas, pues el alimento se va secando, genera un tapón, como digo yo, y si hace más de 2 o 3 días que no vamos al baño, es muy peligroso destapar por arriba, sino que hay que utilizar algún enema, por ejemplo, como para destapar por debajo, porque destapar por arriba con más de 3 días de estreñimiento puede ser peligroso. Vale. Fabio,
se nos ha acabado el tiempo. Tengo que decirte que ha sido un placer compartir de modo tan didáctico como tú lo haces un poquito de tus conocimientos, y solo espero que tú te lo hayas pasado bien y que nuestra gente, quienes nos están viendo, hayan tomado buena nota de algún consejo útil de todo eso tan interesante que nos has contado. Pues espero que sí, porque realmente para mí es un placer, digamos, divulgar y dar a conocer un poco lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces hay demasiada información y no nos aclaramos con lo que hay, ¿no? Fabio Diez, nutricionista, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y a ustedes igualmente, muchas gracias y hasta pronto.